Buenos días, profesor y compañeros. Hoy vamos a hablarles de las burbujas financieras y de las decisiones de inversión bajo incertidumbre y de por qué la experiencia o la falta de la experiencia cambia radicalmente cómo tomamos decisiones de riesgo. Bueno, en el paper que analizamos, que se llama Inexperienced Investors and Bubbles, que se publicó en el año 2009 en el Journal of Financial Economics, del autor Robin Greenwood de Harvard Business School y Stefan Nagel de Stanford Graduate School of Business. Bueno, para entender su relevancia hay que situarse a fines de los años 90, donde el mundo vivió una de las burbujas especulativas más grandes de la historia moderna, donde se creó la burbuja tecnológica o el dot-com bubble. Acá las acciones de empresas de Internet y tecnología subieron a precios completamente desconectados de su valor real. Por ejemplo, el índice de Nasdaq casi se cuadriplicó en el año 1997 y llegando a su peak en el año 2000. Y luego, en menos de 2 años, colapsó completamente y borró billones de dólares en valor. Bueno, la pregunta central que se hacen los autores Greenwood y Nayer es simple pero profunda, ya que su pregunta es: ¿quién alimentó esa burbuja? ¿O qué tipo de inversor compraría activos inflados? Bueno, pero la respuesta que proponen básicamente es los inversores sin experiencia. Y es por eso que lo demuestran empíricamente con datos de los gestores de fondos mutuos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la pregunta de investigación, que es si de verdad importa la inexperiencia de la gente en el mercado. El folclore financiero siempre dice que las burbujas suben porque entran novatos a especular por primera vez, pero aquí los autores hacen un giro brillante, ya que en vez de mirar a los inversores, minoristas comunes, deciden meter la lupa a los administradores profesionales de fondos mutuos. ¿Por qué hacen esto? Porque estas personas son las que tienen más estudios, tienen un mejor entrenamiento formal y deberían ser los menos vulnerables. La hipótesis es que si un gestor nunca ha vivido un desplome financiero, va a ser mucho más optimista que sus colegas veteranos. Y el argumento de fondo es potente, ya que si la inexperiencia afecta incluso a los profesionales de Wall Street, significa que el impacto en todo el sistema es generalizado y brutal. Para probar esto, analizan la burbuja tecnológica entre los años 97 y 2002. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los datos y el método que se ocupó a continuación. Bueno, como sabemos, la experiencia no se puede medir. Por eso, para resolverlo, los autores utilizaron tres estrategias que van a ver acá a mi izquierda. Primero utilizaron la edad del manager como una variable proxy, un tipo de 30 años en 1997. Nunca había manejado plata ajena en medio de un colapso. Uno de 55 sí. Congelaron la edad en estos años para evitar que la muestra se ensucie si las firmas contrataban a jóvenes a propósito durante el auge. Segundo, los datos cruzaron Morningstar, Thomson y CRCP, dejando fuera los fondos indexados y sectoriales para medir solo decisiones 100% activas del manager. Tercero, mapearon la burbuja usando el ratio precio-partido-venta de las carteras, definiendo así el riesgo como el cuantil más alto. Acá a mi derecha pueden ver la robustez, que partieron con 1042 fondos y 835 llegaron al pic más alto en marzo de los 2000, con una edad media de 45 años. Terminando, un concepto clave que no se ve en la lámina, los autores restaron el promedio de estilo a cada fondo y así limpiaron el efecto de que los jóvenes manejan más fondos, demostrando que a igualdad de condiciones, los jóvenes arriesgan más por pura inexperiencia. Bueno, este gráfico es muy importante porque resume muy bien lo que se va a estar hablando durante esta presentación. Aquí tenemos dos líneas. Uno, la azul, la que se ve aquí abajo, es el mercado general americano, es decir, la bolsa. La amarilla, que es el cerrito más grande, son las acciones tech del Nasdaq, que es el quintil más caro según sus fundamentales. ¿Qué datos son los más relevantes? Bueno, entre el 97 y marzo del 2000, las tech subieron un 280%, es decir, que casi se cuadruplicaron. El mercado general llegó a un pic de apenas 45%, que es la línea azul que se ve ahí abajo. Después del punto 6, se puede ver que hay un quiebre, es decir, que ambas colapsan, pero la diferencia es brutal. La línea amarilla devuelve absolutamente todo y entra incluso en un negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que un inversor que no vendió a tiempo terminó perdiendo plata al final.
Algunos índices específicos de Internet llegaron a multiplicarse por 10 antes de este quiebre. Y la pregunta que hace Greenwood y Nagel es simple, pero tiene mucho poder, que es finalmente ¿quién compró esa línea amarilla en la subida? Y la respuesta es los inversores sin experiencia. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, este es el primer hallazgo. Aquí en el gráfico podemos ver la exposición a acciones tech por grupo etario. Es decir, definimos a los jóvenes en la línea naranja, que vendrían siendo menores de 35 años por ahí, y los mayores en azul, que también vendría siendo, digamos, 50 años para arriba. Y todo esto ajustado por un benchmark. Bueno, ¿qué podemos ver? Al inicio del 97, ambos grupos están prácticamente iguales. De hecho, podemos ver que los jóvenes están un poquito más abajo. Luego, vemos también que el quiebre ocurre en el 99. Y los jóvenes después aumentan agresivamente su posición en el tech. Mientras que los mayores no se mueven o directamente se reduce. Podemos identificar una brecha máxima que coincide exactamente en el pic de la burbuja. Bueno, en números, cada año adicional de edad reduce el ratio precio-ventas del portafolio en 0.019 puntos logarítmicos. Lo que quiere decir que entre un gestor de 25 y uno de 65 años, eso es algo así como el 70% de una desviación estándar, que es un número gigantesco. Y esto no fue algo pasivo, sino que fueron rebalanceados activos y deliberados. Los jóvenes compraron tech porque llevaban trimestres viendo retornos, viendo éxito, y extrapolaron que esto iba a seguir así. Mientras que los mayores, quienes ya habían vivido otros quiebres, no quisieron creer en esto. En el paper se define a los managers jóvenes como aquellos que tienen 35 años o menos. El paper indica que tomaban decisiones de inversión basadas en el rendimiento reciente de las acciones tecnológicas en lugar de analizar su valor fundamental. Esto indica que los managers jóvenes parecen ser trend chasers. En términos simples, si las acciones tech subían fuerte durante un trimestre, los managers jóvenes compraban más. Si bajaban, vendían. Esto se conoce como Positive Feedback Trading. Básicamente, seguir la ola del mercado en lugar de cuestionarla. Los managers mayores no muestran este comportamiento. Esto se debe a que cuentan con más experiencias. Haber experimentado directamente las consecuencias de una caída del mercado les da una perspectiva más escéptica frente a las subidas exageradas. Los autores lo atribuyen al aprendizaje adaptativo. Los managers jóvenes simplemente extrapolan lo poco que han observado en su carrera. Si solo han visto el mercado subir, naturalmente asumen que seguirá subiendo. Al final de 1997, los managers jóvenes administraban fondos relativamente pequeños. Sin embargo, hacia marzo del 2000, el pic de la burbuja, su activo bajo administración se habían cuadruplicado. Esto fue posible debido a los flujos anormales de capital. Los inversores minoristas observaban que los fondos de managers jóvenes generaban retornos extraordinarios y decidían mover su dinero hacia ellos. El paper estima que estos fondos recibieron aproximadamente $30.000 millones en entradas anormales de capital, creando un círculo vicioso. Más dinero permitía comprar más acciones tecnológicas sobrevaluadas, lo que generaba más retorno a corto plazo, lo que atrae aún más capital. Los autores encontraron que estos flujos eran pegajosos. Esto significa que cuando la burbuja colapsó y los fondos de managers jóvenes comenzaron a tener malos rendimientos, los inversores minoristas no retiraron su dinero con la misma rapidez con que lo habían puesto. No hubo salidas anormales significativas que corresponderían a las pérdidas. Esto llevó a dos implicancias importantes. Por un lado, desde la perspectiva de las empresas administradoras de fondos, el comportamiento de los managers jóvenes no resultó tan costosa. Siguieron recibiendo comisiones sobre esos activos a pesar del mal desempeño. Por otro lado, para los inversores minoristas, el resultado fue devastador. Habían puesto la mayor parte de su dinero justo antes del colapso del mercado y luego no salieron a tiempo durante la caída. Los autores lo llaman un problema de retornos ponderados por dólar. Participaron poco en la ganancia al principio, pero sufrieron casi todo el golpe de la caída. Bueno, los hallazgos anteriores no importarían tanto si estos fondos fueran más chicos, pero no lo eran. El tercer hallazgo muestra que los gestores jóvenes terminaron manejando una parte enorme del mercado justo en el pic de la burbuja, porque recibieron mucho dinero nuevo.
En 1997 sus fondos eran bastante chicos, pero para marzo del 2000 se habían cuadriplicado, hasta superar el promedio de todos los demás grupos. ¿Por qué? Porque los inversionistas comunes les enviaban su plata. Y aquí está lo peligroso, porque se forma un círculo. Los jóvenes apostaban a la tecnología subía, esos fondos ganaban mucho, la gente veía esa ganancia y le mandaban más dinero. Y ellos apostaban todavía más. En total recibieron cerca de 30.000 millones de dólares. Un detalle clave fue que cuando la tecnología subía, entraba mucha plata, pero cuando empezó a caer, casi nadie lo retiró a tiempo. Los minoristas se quedaron justo para la bajada. El cuarto hallazgo es el más fuerte. Alguien podría decir que los jóvenes apostaron a tecnología porque supuestamente la entendían mejor. Si fuera así, deberían haber elegido las mejores acciones del sector, pero no lo hicieron. Ganaron antes del pic, pero perdieron mucho después. Sobre el ciclo completo, su resultado quedó prácticamente en cero, lo mismo que los gestores mayores. Es decir, asumieron más riesgo y no ganaron nada a cambio. No tenían más talento, solo apostaron más a tecnología. El contraste lo deja claro, porque los hedge funds también están en tecnología, pero salieron a tiempo y ganaron la caída. Bueno, los jóvenes no supieron salir. Al final, quienes pagaron esa inexperiencia fueron los inversionistas comunes. Bueno, y para finalizar, los autores analizan otras posibles explicaciones para asegurarse que sus resultados realmente se deben a la inexperiencia de los inversionistas. Bueno, primero está la teoría del Herding, que plantea que los gestores jóvenes siguen el resto para proteger su carrera. Sin embargo, acá ocurrió lo contrario. Los gestores jóvenes se alejaron del comportamiento promedio y apostaron mucho más por las acciones tecnológicas. Por lo tanto, esta explicación no parece válida. Y segundo, podría pensarse que los jóvenes entendían mejor el sector tecnológico, pero si eso fuera cierto, deberían haber seleccionado mejores acciones dentro de ese sector. Los resultados muestran que no obtuvieron un mejor desempeño, por lo que esta hipótesis también queda descartada. Los autores concluyen que la explicación más consistente es la inexperiencia. Los gestores jóvenes observan varios años de alza en las acciones tecnológicas y asumieron que esa tendencia continuaría, sin haber vivido una caída importante en el mercado. Por eso que, como conclusión, este estudio demuestra que la experiencia influye directamente en cómo percibimos y gestionamos el riesgo. Las burbujas financieras no solo se explican por factores económicos, sino que por factores humanos y generacionales. Cuando una nueva generación de inversionistas no ha habido una crisis importante, es más probable que sobreestime las oportunidades y asuma los riesgos excesivos. Entonces, para cerrar, les dejamos con una pequeña reflexión. ¿Los inversionistas actuales están realmente preparados para enfrentar una gran caída del mercado? Estamos viendo señales similares a la de otras burbujas del pasado. Con eso terminamos. Muchas gracias.